como la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a otro programa de Concierto para Disentir. Estamos saludando a toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, desde cualquier lugar que se encuentren, en cualquier horario en que se encuentren. En estos días, pues, hubo en algunos de nuestros países cambio de horario por la entrada al invierno y pues ahí vamos conectándonos independientemente de la hora que sea en cada uno de nuestros países en esta cita semanal para pensar y reflexionar los temas y los problemas de nuestra Latinoamérica y nuestro Caribe con todos ustedes y con los especialistas que siempre son principales invitados de nuestro programa. Los invitamos a que nos sintonicen a través de el dial por la UD 90.4 FM Estéreo y así también que se conecten por nuestro Facebook Live en @laud 90.4 Estéreo, que nos sigan por Twitter @laud Estéreo y que nos sigan en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir laud, @ciudadanos X, en Instagram nos encuentran como @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir y suscríbanse a nuestro canal en YouTube Concierto para Disentir, en donde desde mañana estará en diferido este programa para que ustedes lo puedan volver a ver y repensar. Nuestro email conciertoparadisentirlaud@gmail.com, donde ustedes pueden comunicarnos sus inquietudes, sus apreciaciones, sus sugerencias sobre Concierto para Disentir. En Latinoamérica, las mujeres también han logrado consolidarse poco a poco en la escena del rock. Sudamérica se ha convertido en el lugar del mundo donde se concentra el mayor número de bandas conformadas solo por mujeres. Y ese será nuestro tema esta noche en Concierto para Disentir: las mujeres y el rock latinoamericano. Pese a estos avances, la industria musical del rock sigue siendo un escenario ocupado en su mayoría por hombres. Para Santiago Rivas, artista plástico colombiano, lo femenino no es visible porque la gente sigue asumiendo de plano que la gran mayoría de rockeros son hombres, de manera que surgen todo un tipo de estereotipos, códigos e imposiciones en las formas de actuar de las mujeres, ante lo que surge cada vez con más fuerza discursos empoderadores hecho música. En el artículo El aporte de la mujer en la creación y construcción de la historia del rock, el escritor Alberto Aldana afirma que un rasgo característico de las mujeres del rock es sin duda alguna la deconstrucción de los estereotipos convencionales que se han formulado en las sociedades patriarcales. Se ponen en juego rasgos de producción artística autónoma, disruptivos, que se valen de la belleza y la sugestión femenina, pero sobre todo de su talento innovador como medio para crear nuevos símbolos de liberación. Añade también que han logrado aplantarse ante el mundo con la resolución ilimitada de proyectar nuevas oportunidades de creación, enrostrarle a la sociedad una serie de abusos y vicios que debían ser suprimidos mediante una vocación artística que se abría paso entre las nuevas generaciones. Reformular el orden común de las cosas, disociar y disgregar, volcar todos los instintos y emociones en una canción, sacudirse ante la presión de escenarios sociales cegados por el conformismo para generar nuevas maneras de vivir, de provocar, de sugerir, de incitar, de seducir, de inspirar, de amar y de odiar también, pero por encima de todas las cosas, de crear.
Hablar de estos temas siempre nos resulta necesario en Concierto para Disentir, para analizar las diferentes aristas de temas como el rock en una región como la nuestra. Para esta interesante discusión, pues nos acompañan dos invitadas muy especiales a quienes damos paso para saludarlas. Ellas son Bárbara Bilbao de la ciudad de Quilmes, en Argentina, docente, investigadora, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación Social, Orientación en Comunicación y Cultura por la Universidad Nacional de Quilmes. En sus investigaciones de tesis de posgrado, se especializó en la construcción de genealogías de feminismos situados en el presente argentino. Otras de sus áreas de investigación son los estudios culturales, la crítica cultural y las nuevas formas de construcciones de estética y poética en el arte contemporáneo. Por fuera de la academia dicta talleres de literatura y filosofía en diferentes espacios autogestionados. Mi querida Bárbara, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Concierto para Disentir. Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas noches. Buenas noches, Yodas. Buenas noches, Priscila. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, espero que podamos contribuir en algo en esta conversación. Aquí estamos confinados todavía debido a la pandemia, así que, bueno, desde casa, por supuesto. Hoy los espacios autogestionados están virtualizados, así que escuchaba la cuestión de la espacialidad, ¿viste? Se ha modificado, pero bueno, un placer, muchas gracias. Y hoy vivimos en el espacio virtual. Pues bienvenida, mi querida Bárbara. Igualmente nos acompaña desde México Merari Vieira, postdoctora en Antropología Social en la línea de Jóvenes en Sociedades Contemporáneas en la ENA, doctora en Ciencias Sociales en línea de Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestra en Estudios Socioculturales de la Universidad Autónoma de Baja California, el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, y licenciada en Filosofía de la misma universidad, autora del artículo Mujeres, Tijuana y Rock and Roll, representaciones y autorrepresentaciones de jóvenes rockeras. Merari, muchísimas gracias por su deferencia, por esa cortesía para aceptar nuestra invitación y estar con nosotros en Concierto para Disentir. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí faltó decir que soy profesora justo de la UAM Xochimilco, del posgrado en estudios feministas, y lo quiero decir justo porque a pesar de haber estudiado ahí, pues he seguido trabajando en la universidad con estos temas. Pero bueno, sí, yo era un poco la ansiosa por el cambio de horario acá en México, que me ha movido hoy. Las ventajas de la pandemia es que nos hemos conectado a pesar de estar en confinamiento, como Bárbara lo mencionaba, y justo hoy ha sido un día un poco caótico con la hora y el cambio de horario y los otros lugares en los que nos hemos podido conectar ahora con la pandemia. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto, Bárbara, que podamos compartir acá el diálogo tan lejos y tan cerca, ¿no? Ahora sí que... Pues sí, y qué bien estar con dos académicas que tienen este tipo de inquietudes, porque a veces en la academia somos bastante refractarios a ciertos temas y a ciertos tipos de investigaciones que nos hacen optar por una investigación muy personalizada y casi no institucional. Bueno, pero entremos en nuestro mundo de las mujeres y el rock latinoamericano, sobre las apuestas y el universo de voces femeninas de la cultura rock en la situación actual de la industria. Hagamos para los oyentes un panorama que retrate el papel de las mujeres en el rock, sobre todo en una región con un patrón cultural tan arraigado en el elemento, en el factor machista y patriarcal. Bárbara, siéntanse libres en la casa, ¿no? Como estamos así en la sala de la casa conversando para que metamos como decimos en Colombia, metamos la cucharada, decimos popularmente.
Perfecto, buenísimo. Sí, bueno, yo creo que la situación de analizar Latinoamérica siempre es una complejidad porque también cada territorio tiene sus especificidades. Aquí lo interesante es que, bueno, nosotras dos somos de territorios bien distintos. Es verdad que es un placer poder encontrarnos a pesar de las distancias físicas, pero creo que, bueno, me tocaría como hablar o comentar un poco sobre lo que fue la experiencia de los últimos años, las diferentes modificaciones y prácticas sobre la música popular, digamos, el underground del rock en Argentina, digamos, a partir, por supuesto, de lo que para nosotros fue un cambio bien importante en el 2015 cuando ocurrió el Ni Una Menos. Para Argentina y en realidad para toda la región, me parece que hay un contagio desde ese momento que posibilitó una serie de debates que vienen desde hace muchos años. No vamos a desconocer la historia del movimiento feminista y cómo todos estos debates tienen una impronta histórica, pero que posibilitó visibilizar debates postergados, como este, por ejemplo. Y nosotras en Argentina, habitando en este momento la primer ley de cupo femenino en festivales y en los escenarios, y una gran controversia por los incumplimientos también, ¿no? O sea, por los incumplimientos de dicha ley en festivales o espacios tradicionalmente, bueno, en donde los line-ups están organizados y coordinados por los mismos varones, que no son todos, pero son esos varones que controlan esos line-up y no cumplen, digamos, con las cuestiones de cupo. Lo cual también es un debate interesante, lo del cupo, ¿no? O sea, nos gustaría no tener que pedir cupo. Eso hay que decirlo, ¿verdad? O sea, es realmente agotador y frustrante para todos nosotros tener que estar pidiendo un espacio cuando venimos hace tantos años pensando, creando y apostando. Pero bueno, lo cierto es que pedir el cupo también es evidenciar una clara desigualdad en el campo de acceso. No es que las mujeres o las disidencias no estén haciendo rock y haciendo música, sino que no se les brinda el espacio para poder visibilizar sus proyectos. Bueno, eso por mi lado, para empezar. No sé cómo está en México esa situación. Bueno, a mí me parece bien interesante que se ponga en la mesa esto de como una especie de hablar de las cuotas, ¿no? Como cuotas de género en los escenarios musicales. Porque acá en México esto es un debate que se podría decir que apenas está comenzando. Creo que más bien lo que ha sucedido a partir, y no es como muy difícil no hablar del proceso de concientización que han tenido las mujeres a través de la música, en función también de los feminismos y del boom de los feminismos. Creo que un punto de partida también está vinculado con el movimiento de Ni Una Menos, que en México también ha tenido un impacto, pero que además pues se ha contextualizado, ¿no? O sea, creo que esto que mencionabas, Bárbara, es muy importante porque los contextos son los que nos dan la posibilidad de ver cómo se va desarrollando un fenómeno o un problema. En este caso, lo que sí es cierto es que la presencia de las mujeres, yo al menos que tengo algunos años estudiando a las mujeres en el rock y en otros estilos, que cada vez es más difícil hablar de un solo estilo musical, ¿no? Ha crecido muchísimo en función de visibilidad. Yo creo que a partir del 2010, desde hace unos 10 años, hay más mujeres en los escenarios, lo cual no significa que sean tratadas y representadas y significadas de forma igualitaria, equitativa y sean incluso reconocidas como artistas, ¿no? Que es una de las grandes luchas, que las mujeres sean reconocidas como artistas más allá de cuerpos, mujeres, imagen, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí ha habido una visibilidad más fuerte de las mujeres en los escenarios musicales, pero también en los últimos más o menos 5 años, del 2015, justamente con el boom de los feminismos,
un proceso de concientización política de la posición de las mujeres en la escena. Las mujeres están, por lo menos mucho las rockeras, las hip hoperas, de una forma muy fuerte. Acá en México el hip hop se ha posicionado mucho con un mensaje político. Hay un mensaje también que incluso se puede ver que se suma a las agendas de las luchas de las mujeres. Y en México, por ejemplo, uno de los grandes problemas, además de la búsqueda por la despenalización del aborto, está vinculado con la visibilidad de las violencias patriarcales, tanto en los espacios públicos y en los espacios privados. Pero un fenómeno muy interesante con las chavas músicas es que también el reconocimiento de las violencias en los propios escenarios musicales. Y creo que ahí sí podríamos pensarlo en un diálogo no solo con Argentina, sino también con Colombia, como un fenómeno que se desató muy fuerte entre el 2018 y el 2019. No significa que no haya habido detrás una historicidad, es los scratches, ¿no? Los scratches hacia músicos, las violencias que habían estado normalizadas hasta hace una década, pues empezar a visibilizarse de forma más clara a través de la música. Y eso me parece que es un fenómeno, yo lo aplaudo, ¿no? Bastante positivo, pero que está generando procesos de transformación, no solo en los espacios cotidianos, con esta generación de mujeres jóvenes feministas que está tan presente en América Latina, sino también dentro de los mismos escenarios musicales. Y creo que incluso este tema de las cuotas de género es un ejemplo, ¿no? O sea, sí, yo tengo ahí mis tensiones con el tema, porque, bueno, ya lo platicaremos un poco más, pero me parece que esto sucede como un fenómeno necesario a partir del propio patriarcado, ¿no? Y de las normas machistas que han existido y se han perpetuado también en la música y en las prácticas musicales. Pues ya que ustedes pusieron el tema de la industria patriarcal musical, o de la industria musical patriarcal, y de los festivales y de los escenarios, con esa reticencia, ¿cómo están operando los gobiernos en políticas públicas, en términos de los ministerios de cultura, para tratar de pues agenciar un cambio en esta visión y en estas posibilidades de un reconocimiento de la mujer como artista y como en la escena del rock? Bueno, en el caso de Argentina, el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, en este momento se encuentra haciendo un relevamiento en clave de poder relevar la cantidad de artistas mujeres que se encuentran, por ejemplo, inscriptas en el instituto, ¿no? Es decir, no solo que estén, digamos, accionando en los escenarios y en el underground, que es un gran movimiento el del underground que tenemos al menos en Buenos Aires, pero también ocurre en el resto de las provincias de la Argentina. Se está haciendo un relevamiento en esa clave. El INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que forma parte, digamos, del área de cultura, participó activamente en la promulgación de la ley de cupo femenino. En la propia experiencia, digamos, en mi experiencia particular en la universidad, justamente en la de Quilmes, en donde trabajo en las carreras de composición electroacústico, de música y tecnología, digo, un poco abriendo este panorama que comentaba acá mi compañera sobre las otras músicas también, no solo el rock, sino también las otras músicas, la música académica, el sonido, por ejemplo, el trabajo de la técnica, en que también es fundamental, y acá en la Argentina tenemos la Red Nacional de Mujeres en el Sonido, en la cual muchas estudiantes mías de música e incluso docentes forman parte de esa red de sonidistas y técnicas, que fue realmente un proceso súper importante, un movimiento que no solo posibilita la elección de otra forma de hacer sonido, que esto también es interesante, que no tiene que ver solo con la cuestión binaria femenino-masculino, sino como las formas que encontramos de habitar la música y el rock de otra manera.
El año pasado, cuando podíamos ir a recitales, me acuerdo en un recital de Blanco Teta, una banda de punk de acá de Buenos Aires, en la que la gente hace pogo, digamos, o sea, el pogo, digamos, como esa instancia, digamos, de agitación, en donde el rock está ahí como a pleno, sonando, y metiéndole ritmo a los cuerpos, digamos. Ocurrió que había intervenciones de varones, por ejemplo, en el pogo, que eran de las características que en general conocemos esa práctica, golpeando, empujando, pero agresivamente, ¿no? Entonces hubo una intervención de las músicas que estaban arriba del escenario, frenando el recital y frenando ese pogo violento, y diciendo, esas no son las formas, ¿no? O sea, quien ejerce la violencia en un recital se va, ¿no? Como esta idea medio como el documental de Punk Singer, ¿no? Con Kathleen Hanna, cuando le dice back off, ¿no? O sea, como vayan para atrás, o sea, no salten acá adelante, se van atrás, y los propios varones pogueando, diciéndole insultos y un montón de cosas a ella, y ella con el micrófono firme diciendo se van para atrás. Digamos, esas son las cosas que pasan en la práctica, pero es importante la pregunta que haces sobre las instituciones, porque ocupar los espacios institucionales también nos lleva a tomar otras decisiones, ¿no? Nosotros acá por primera vez en Quilmes, después de muchísimos años, tenemos una directora de música y tecnología, una directora mujer, que tiene política de género respecto de cómo va a mirar las carreras de música en la universidad donde trabajo. Y eso es re importante, porque es una referencia para las pibas que están estudiando, ¿no? Decir, ok, acá alguien, somos minoría, pero alguien nos está mirando, ¿no? Esta idea de la visibilización. Y creo que el lugar de las instituciones públicas es fundamental, pelear por ocupar esos espacios es fundamental. No solo la barricada, las barricadas nos encantan, nosotras somos de las barricadas y nos gusta el movimiento y la movilización, pero también es importante ocupar los lugares como la docencia o las instituciones para poder tomar decisiones, es decir, que estemos también ahí, nos da la posibilidad también de llevar adelante prácticamente. Digo, ayer se está movilizando la nueva constitución chilena de nuestros compañeros chilenos con perspectiva de género. Es la primera constitución, no sé si mundial, pero al menos latinoamericana, con lenguaje de género. Entonces, eso es un cambio cultural que es dramático. O sea, hoy estamos, bueno, pandemia, constitución, crisis, lío por todos lados, pero que Chile esté avanzando en ese proceso va a cimentar unas formas de habitar ese Chile tan dañado por la dictadura de Pinochet, de un modo muy fundamental. Y eso es gracias al movimiento de mujeres, digamos. Que eso ocurra habla de que valió la pena esa lucha. Y que eso es de lo que va a quedar bueno de este año de la pandemia, ¿no? Quizá lo recordaremos no solo por la pandemia este 2020, sino también por ese hito en que se ha convertido el plebiscito chileno, en que fue ampliamente ganado por las juventudes y los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, para cambiar la perspectiva de lo que es una constitución en Latinoamérica. Me dirás, ¿tú cómo ves ese asunto de la institucionalidad pues, en las posibilidades de abrir espacios para un reconocimiento más equitativo, o no más equitativo, equitativo con la mujer en la escena? Sí, yo primero que nada sumarme a la emoción de lo que está pasando en Chile. La verdad es que creo que vale la pena mencionarlo, el reconocimiento de ese logro. Creo que nos da mucha esperanza también en América Latina y a las luchas que de alguna manera se están suscitando a la par, ¿no? O sea, es una esperanza de un logro, ¿no? Un logro que no sabemos muy bien hacia dónde va, que sigue, pero ya haber logrado cambiar, tumbar una constitución, estamos hablando de que hay un logro que está explícito, ¿no? Entonces, bueno, solo lo quería mencionar. Y respecto a la pregunta que nos haces, la verdad es que en México el tema de las políticas públicas en relación al género, en función de la cultura como tal, se supone, y quiero hablar mucho desde el supuesto, en México hay una institucionalidad de la perspectiva de género.
Y creo que también mucho del hartazgo de las jóvenes está vinculado con que existe discursivamente, pero en la práctica las instituciones han fallado notablemente en relación a atender las problemáticas de las mujeres y sobre todo las relacionadas con la violencia, ¿no? O sea, estamos hablando de que este país es uno de los principales en relación lamentablemente a los feminicidios y a desaparecidas. Entonces, bueno, pensarlo en términos de la música, ¿no? Y en términos de la cultura ha sido algo totalmente secundario porque a las instituciones el problema de las desapariciones de las mujeres se les viene en la cara, ¿no? Pero a la par también se le ha venido, por ejemplo, a este gobierno, que es un gobierno considerado de izquierda, considerado desde un lema de la transformación, se le ha venido encima la problemática de las mujeres y no, la verdad es que no ha sabido qué hacer con esa problemática. Tanto así que lo que ha pasado es que las chavas y el movimiento feminista ha tomado las calles, no solo ha tomado las calles, ha tomado instituciones públicas. Ahorita tenemos una ocupa en plena pandemia, la ocupa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es ocupada por el grupo feminista del Bloque Negro, que bueno, están ahí intentando hacer un refugio para mujeres. O sea, hay una lucha constante en el reconocimiento de esa perspectiva de género que lamentablemente se ha convertido en un discurso institucionalizado, ¿no? Que cada vez es más dicho, pero poco practicado. Y creo que esa es una de las grandes fallas de este gobierno. Hay mucha política pública, pero poco impacto real en el problema público, que es a lo que tendría que responder, ¿no? Entonces, en función de la música, a mí me parece que más bien el cambio, los procesos de transformación, más que desde las instituciones, se están dando desde las mismas chicas, ¿no? Y se están dando un poco como lo mencionaba Bárbara, se están dando desde la práctica cotidiana en los propios escenarios. Acá lo que ha habido cada vez más es la construcción de redes de colectividad entre las músicas, de generar eventos donde ellas son las protagonistas. Un poco también yo me he dedicado a hacer eventos de música donde hacemos conversatorios, donde hay la oportunidad de hablar de la experiencia, de ser mujer en la música, y donde además se visibilizan un montón de prácticas que las mismas chicas no habían visto tiempo atrás, que no lo habían visto hasta que escuchan a la otra, ¿no? Entonces creo que muchos de los procesos de transformación de esos escenarios tienen que ver con la práctica cotidiana de ser mujer en la música y que ahora se ha fortalecido muchísimo con la construcción de colectividades, ¿no? De colectividades, de redes, donde incluso han enfrentado a organizadores de eventos donde dicen, es que no hay mujeres haciendo trova, por ejemplo, ¿no? O siendo cantautoras. Y entonces una dice, ¿cómo no? Mira, acá yo tengo una red de mujeres cantautoras, te las presento y aquí están todas y todas te van a mandar sus rolas para que las escuches y entonces, a ver, hagas una selección para que veas que sí hay, ¿no? Entonces creo que ha habido algo muy, muy lindo en estos últimos 10 años que tiene que ver con que las chavas están generando alianzas que están transformando la propia escena. Y me parece que eso, más que venir de las instituciones, viene de la práctica cotidiana de las chicas, ¿no? Y es algo que vale la pena reconocer y que tiene que ver también con todo este proceso de cambio y de transformación de las mujeres en los espacios públicos y musicales. Sí, pareciera que el signo de este siglo XXI, por lo menos en Latinoamérica y el Caribe, pues está mostrando como la ganancia de autonomía, de reivindicación, de derecho a la voz desde abajo y no esperando dádivas desde arriba. Pareciera que se está cogiendo mucha fuerza eso y que es lo que ha posibilitado, y precisamente por eso, como decía Merarit, no solo en su país, en Colombia también la tasa de feminicidios ha aumentado en la medida en que las mujeres pues han podido o tratado de ejercer su autonomía, sino también los gobiernos se han visto
sorprendidos porque estaban acostumbrados a una ciudadanía uniforme, unidimensional, y no a una ciudadanía tan diversa y con tantas preocupaciones y con tantos reclamos de derechos. Ustedes hablaban del Me Too y Merari hablaba pues precisamente de la violencia. ¿Qué tanta violencia, qué tanto problema de esa cuotas, en comillas, diciéndolo de una palabra pues muy desafortunada, sexual, tiene que pagar las mujeres para poder ingresar a la escena del rock? Y qué tanta violencia se ha ejercido en la escena del rock para que la mujer pueda ser medio aceptada por una industria que efectivamente también la ve como una mercancía sexual. La industria es un resultado del patriarcado, digamos, o sea, digamos, no funciona de otra manera respecto de las lógicas patriarcales. Respecto de lo que decía Merarit, a mí me parece que las chicas, las pibas, le decimos acá en Argentina, han logrado establecer un piso de discusión política respecto de la autonomía de los cuerpos. Nosotras, desde el 2018, con la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito, han construido un piso de discusión política que hoy por hoy tenemos la legisladora más joven de América Latina, que es Ofelia Fernández, que tiene 19 años, digamos, y que es una voz cantante de la denuncia a la misoginia y a los micromachismos de la política argentina en general, ¿no? Y de los medios de comunicación masivos que también contribuyen a eso, ¿no? Para, digamos, también asumirles una responsabilidad. Por eso son importantes esos espacios comunicacionales como esta radio, que de golpe genera una disidencia en las voces posibles del espectro, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo la sexualización del rock estuvo habitada, porque también las lógicas son muy masculinas. Yo pensaba, mientras se me vino a la cabeza El país de las mujeres, de Gioconda Belli, porque, digamos, es una novela que para mí representa un imaginario posible sobre cómo son los modos de hacer que podríamos llevar adelante mujeres y disidencias si ocupáramos esos espacios. Es decir, si fuéramos las presidentas de la nación y las ministras de justicia y la ministra de seguridad y derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un imaginario de los posibles que, digamos, en donde realmente procederíamos de otra manera. Entonces yo creo que el rock ha sido hegemonizado por un discurso, una retórica, una práctica masculina, patriarcal, en donde la mujer circulaba como un objeto de triunfo, ¿no? De trofeo, la construcción de estereotipo del rockero que hay que alabar, es también la construcción de la figura del fan, ¿no? A mí me parece que en los movimientos de mujeres y en las mujeres músicas hay una deconstrucción también de la figura de quienes espectan, de quienes se construyen como espectadores, ¿no? En donde no son objetos, sino que forman parte del ritual. Y formar parte del ritual es justamente descosificar la cuestión, ¿verdad? Esta relación jerárquica entre el ídolo y el fan también tiene un lugar patriarcal, ¿no? Porque el ídolo siempre es masculino. Entonces, ahí hay algo que ocurre que no escapa a las lógicas de poder del patriarcado. Eso por mi parte. Otra de las cosas que no me quería olvidar es que respecto de lo que decía Merarit sobre las chicas, sobre las pibas, es que para nosotras este año la campaña por volver a poner la discusión del aborto en agenda era bajo el eslogan de es urgente, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de cosas que pueden postergarse. O sea, ya hay una idea de que ya esto no lo podemos postergar más, no es posible la postergación. Y a mí me pareció acertada la campaña, porque incluso en pandemia y demás, en donde la fake news y los debates circulan en función de cualquier cosa, en realidad las pibas se siguen muriendo por someterse a abortos clandestinos
o por femicidios, porque las matan sus maridos en sus casas. Entonces, sí, es urgente, entendemos la pandemia, pero hay cuestiones en términos de vitalidad, o sea, lo importante es seguir vivas, ¿no? O sea, el eslogan de vivas nos queremos forma parte también de la retórica positiva y afirmativa de la importancia de nuestras vidas, ¿no? Eso, y no me quería olvidar que también tenemos un ministerio de género, que nosotros también tenemos un gobierno populista en este momento, popular, democrático, elegido por el pueblo, en que yo he votado y acompañado, y ha creado un ministerio de género y sexualidades, que hoy lleva adelante la ley Micaela, que es una formación de todas las personas que trabajamos en el área pública en términos de perspectiva de género. Eso es muy importante, pero bueno, es un ministerio dirigido por mujeres, digamos, o sea, nuestro presidente es varón, pero ese es un ministerio dirigido por mujeres y lo están llevando adelante de esa manera. No me quería olvidar de eso, perdón. Verari, ¿cómo ves tú esa situación del Me Too en el plano del rock, del ingreso de la mujer? ¿Qué tan víctima ha sido la mujer de esa violencia sexual para poder ingresar a la escena? Yo no sé si para poder solo ingresar, sino para poder mantenerse en general, ¿no? Para poder ser parte de los escenarios. Y no digo para poder, porque hay una serie de condicionamientos, un poco siguiendo en la investigación, cuando yo empecé a hacer la investigación de mujeres en el rock, algo que a mí me llamaba, yo tocaba en una banda, ¿no? En Tijuana, y algo que me llamó mucho la atención fue, o sea, como que la primera intuición fue darme cuenta que no habíamos muchas morras, como decimos en el norte de México, no habíamos muchas morras tocando en la escena. Y la otra es que siempre para nosotras era como 3 veces más difícil llegar a un toquín, porque eso implica que estamos en un espacio nocturno, público, si no estamos en una banda mixta, no tenemos como una zona de seguridad, nos convertimos en cuerpos públicos y el ser un cuerpo público tiene implicaciones casi todo el tiempo de objetivación y de sexualización. Entonces, esto dice mucho, ¿no? Sobre todo en una idea de que el rock es transgresor, el rock ha sido protagonizado por una generación que rompe. O sea, lo podemos ver en todos los estudios vinculados con juventudes y con rock y las culturas juveniles en general, pero que cuando se ve desde el lente de género y se ve desde una perspectiva feminista que prioriza la experiencia de las mujeres, nos damos cuenta que es ultra machista, ultra patriarcal y ultra violento, por lo tanto. Entonces, las violencias se producen de diferentes formas, no solo desde, que tiene que ver con la diferencia sexual, justamente, pero además incluso con la falta de reconocimiento que las mujeres tienen la misma habilidad musical o pueden ser mejores que un músico hombre, ¿no? Que esa es una de las principales cosas que las chavas experimentan al estar en una banda, o sea, toda la inseguridad de que se espera que toquen, que ejerzan la música de una forma bajo estándares masculinos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay una serie de violencias que los scratches y que el Me Too, ¿no? Que el Me Too es un poco más, viene desde la idea más gringa, en realidad ya había scratches desde antes, con ponle nombre al macho, con señala a tu acusador, hubo un montón, y que la tecnología, de hecho, la verdad es que las redes sociales ayudaron muchísimo a que las denuncias se hicieran públicas. Lo único que visibilizaron los scratches son cosas que vienen sucediendo históricamente en los escenarios que tienen que ver con formas de violencia normalizadas. Es decir, es muy común en las prácticas de los escenarios rockeros que después del toquín haya un after party, ¿no? Y en el after, si una chava está muy tomada, era muy común que hubiera alguna forma de abuso incluso por parte de sus propios compañeros. ¿Qué pasaba? Que hay un proceso internalizado incluso por parte de las mismas chicas. Yo creo que ahora, gracias a los scratches, ha habido una forma de concientizar que estos eventos no son naturales, no son normales, se pueden enunciar, que yo aplaudo mucho, más allá de que si el scratch es verdadero, no es verdadero, que si pobrecito el vato que ha sido denunciado, no. Yo creo que hay que sobrepasar ese límite, ¿no? Cuando digo el vato es el chavo, el muchacho, no sé ya cómo traducirlo ahora con esta interculturalidad que traemos. Bueno,
Pero más allá de eso, me parece muy importante que esto ha marcado la visibilidad de que estos eventos habían sido normalizados y que incluso las chicas se sentían responsables por estar en un espacio que no era considerado propio para ellas. ¿Qué hace una chava después de un toquín en una fiesta tomada? ¿No? O sea, y aquí es donde la condición de género se hace presente y donde el patriarcado se hace presente y muestra la normalización de las violencias en estos casos. La verdad es que la mayoría de los scratches en la música estaban relacionados con fiestas, con el uso de alcohol y con el que las chavas se sentían culpables por estar en un espacio donde no deberían de haber estado, cuando en realidad ahora con todo este mismo proceso de conciencia y de la práctica musical donde todas y todos deberíamos de estar en espacios seguros, ¿no? Las chicas más bien han cambiado este discurso. Y creo que los scratches, el Me Too, han sido muy importantes en este proceso de transformación dentro de los escenarios. Esto de que las chavas generen ahora redes de apoyo y de cuidado en las fiestas para poder habitar las fiestas, para poder habitar la noche, me parece un evento maravilloso, ¿no? Que entre las chicas se estén cuidando, que hay una conciencia constante de la otra. No quiero hablar exactamente el término de sororidad, pero por lo menos sí de conciencia y de amistad política, de estar al pendiente de la compañera y de hacernos conscientes de que hay una violencia normalizada y que cada vez, por la búsqueda es que no sea normal, ¿no? Y esto también tiene efectos en los chicos, ¿no? En los hombres. Está teniendo efectos porque los Scratch lo que hizo fue desestabilizar las masculinidades hegemónicas y tóxicas. Los ha hecho repensar muchísimo en prácticas que a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta que lo que hacían era violentar a la compañera, ¿no? Entonces creo que es un fenómeno muy interesante el que está pasando en esta década e insisto, yo no puedo no pensarlo desde la propia práctica y activismo de las chicas, ¿no? Que para mí son muchas veces prácticas incluso micropolíticas, ¿no? Que a lo mejor no es que estén en la marcha, sino que esto de estar al pendiente de la amiga, de la compañera de banda, ha traído otros efectos dentro del escenario. Lo que sí es cierto es que las mujeres, por lo menos en estos últimos 5 años en México y por lo que veo también en América Latina, las mujeres en la música se han posicionado y se han politizado más. Y sí, esto, ¿no? Y esta politización las ha traído mucho a trabajar de forma colectiva y eso es algo muy lindo, la verdad. Hablemos desde ese aspecto de esa mayor politización, de mayor conciencia de sujeto político. ¿Qué tanto ha revolucionado, qué tanto ha incidido, ha cambiado, por ejemplo, el estilo musical del rock que hacen las mujeres y las líricas? Se están revolucionando a partir de ese reclamo de los derechos, de esa reivindicación de la autonomía y de la participación en los espacios de una manera mucho más abierta. Es muy interesante la pregunta. Yo creo que la cuestión de la lírica no sé si tiene que ver como en contraposición con lo hegemónico masculino, con los modos en construir una lírica hegemónica masculina en el rock. No sé si las pibas han llevado adelante como ese proceso de antagonismo, sino que haciéndose el camino, digamos, y luchando políticamente por el espacio genuino que les corresponde dentro del rock, han demostrado que hay otra forma de construir lírica, ¿no? O sea, que simplemente eso, diciendo, no solo en el scratch, también incluso de letras que hacen apología a la violencia, digamos, porque esto hay que decirlo, no solo en el rock, sino en el reggaetón y en otros géneros donde la supremacía masculina actúa violentamente sobre el cuerpo de las mujeres, y eso ha sido denunciado, digamos, o sea, cada vez que una lírica nos remite, ¿no? O nos resuena en términos discriminativos, ya ponemos la alarma, ¿verdad? Ojo con esta letra, ¿no? Como pasa algo acá. Y a mí me parece que, supongo que porque somos parte de los sujetos de la opresión,
también nuestra propia historia la habitamos de otra manera. O sea, no es solo, digamos, al no ser el sujeto hegemónico, nuestras formas de construir nuestra historia y nuestros relatos ya es distinta, es diferenciada. Entonces, y eso se refleja en la lírica. La lírica es una experiencia subjetiva, es el relato de la experiencia subjetiva. Y creo, insisto, que no surge desde la contraposición de decir, las mujeres hablamos así, sino que hay otra forma de habitar el mundo. Insisto con Gioconda Belli, porque es tipo, es otra forma, es este mismo mundo, pero habitado de otra manera. Imagínatelo, como una cosa así, ¿no? La pienso y, digamos, me cierra, me parece interesante. Sí creo además que es muy importante la construcción de referentes en los espacios, ¿no? O sea, en las redes de cuidado, pero también en aquellas referentes que vienen hace muchos años lidiando en la música, en el underground rock, en el underground rockero, y también peleando y bancándosela y bancando las insinuaciones, y que hoy, en vez de tener un lugar más de rockstar, al contrario, forman parte de esas redes de cuidado, ¿no? Esto es interesante también, ¿no? O sea, en vez de convertirse en las rockeras referentas, a las que todas vamos a seguir porque se ganan un premio, siguen formando parte de las redes de cuidado. Y hoy acá en Argentina, por ejemplo, la mayoría está en contra del extractivismo, ¿no? O sea, no es solo los derechos de género, sino también los derechos a la tierra, a la vivienda, ¿no? Digamos, estar en contra de las formas en que el humano interviene sobre el medio ambiente y que genera, digamos, estas situaciones en las que vivimos. Es decir, la politicidad, cuando una empieza a empoderarse, digamos, y empieza a tener una acción afirmativa de sí, me parece que ya la política atraviesa en todos los espacios en donde habitemos. Ya ningún tema nos es indistinto, digamos. O sea, si se están prendiendo fuego los pastizales de La Pampa, hay que defenderlos. O sea, de ninguna manera, digamos, vamos a estar... nos va a resultar indiferente, ¿no? La lucha social, cualquiera fuera, ¿no? Si es específica de género o... Y me parece que eso es interesante, porque habla de una politicidad compleja y de empatía también, de empatía con los procesos sociales. Esto de estar en Argentina, pero ponerse muy contenta por la reforma de Chile, o ponerse muy contenta si de golpe, digamos, como si viviéramos ahí. Y eso habla de la empatización en las luchas sociales, porque sabemos lo que es estar luchándola todos los días, ¿no? Y digamos, y convengamos que en esta posibilidad de pensar otro mundo posible, esta idea del otro mundo posible, también hay que reconocer que las pibas siguen saliendo a la calle y siguen siendo acosadas, ¿no? No es, digamos, y que sigue habiendo femicidios y que siguen siendo violentadas, digamos, o sea, que nosotras tengamos una mirada de empoderamiento, digamos, y muy, muy a favor de la lucha social y de lo que está consiguiendo esa lucha social. También es cierto que en nuestro día a día, en esta micropolítica de la que habla Merarit, tenemos que seguir, ¿viste? Pensando cómo hacemos para salir a la calle y sentirnos seguras, ¿no? No solo en los conciertos, sino también en la calle. Habitar la calle como un territorio también digno de nuestro derecho. O sea, nosotras tenemos derecho a la calle también. Cuando hablamos de lo público, pareciera ser que nosotras estamos como diferenciadas, ¿no? Y seguimos siendo un objeto de consumo, de acoso, de mirada lasciva. Y eso, digamos, es algo que sigue ocurriendo y que es cotidiano, ¿sí? Y que son las consecuencias del patriarcado. Y que es muy importante cuando un lenguaje artístico como el de la música empieza a representar en sus líricas eso que nos pasa a nosotras cotidianamente. Es decir, ¿qué nos pasó? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué me pasó a mí en la adolescencia, ¿no? En donde muchas de las bandas de rock que yo escuchaba tenían una lírica que no tenía nada que ver con lo que a mí me pasaba en mi vida cotidiana. Hasta que empecé a encontrar las rockeras, ¿no? Que eran pocas, en los 90s, en los 2000, eran pocas, pero que empezaban a hablar de una experiencia que tenía más que ver con lo que a mí me pasaba como piba, como adolescente, en ese momento, en un momento de recrudecimiento del neoliberalismo, ¿no? Finales de los 90, digamos, ese momento
bien decisivo para las culturas juveniles que no eran como ahora celebradas, al contrario, éramos la escoria, las juventudes, no future, o sea, se sostenía esta idea de que no teníamos, digamos, un futuro muy seguro. Entonces, la pregunta deconstructiva de qué me pasó que escuchaba esto, también es un proceso complejo y doloroso, eso también hay que asumirlo, o sea, todo el proceso de autoconciencia y de empoderamiento para nosotras es un proceso doloroso, es darse cuenta que estuvimos sometidas a redes de abuso y de violencias y a micromachismos en los que no nos dimos cuenta, o que hemos consumido productos que hacían apología a la violencia, a la misoginia, y no nos habíamos dado cuenta, es decir, el velo lo teníamos nosotras también. Y cuando empieza a emerger la lírica, esto de la voz, el sonido, la palabra conjunta, brindándonos un mensaje de, tranquila amiga, a mí me pasó lo mismo que a vos, es como una especie de revelación, no lo podría explicar en palabras, es algo que se siente en el cuerpo, es como si el cuerpo se te revelara y dijeras, ok, hay otra música, ¿no? O sea, esto me representa más, esto me genera otro nivel. Y uno abandona, el proceso doloroso es el abandono, es decir, es asumir que Picasso era violento, no sé, ¿no? O sea, es la deconstrucción del ídolo, del héroe, ¿no? Del arte que se construye como una especie de referente de genio creador, como si a todos nos tuviera que gustar. No, bueno, nos puede no gustar, o sea, no tiene por qué gustarnos o representarnos. Entonces, yo creo que el cambio en la lírica, esta pregunta que vos haces, que es muy importante, es clave en el momento en repensar nuestras historias experienciales en relación con la música, que es un lenguaje fundamental en la configuración del sujeto, digamos, ¿no? Eso. Merari, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo ves tú ese impacto de la entrada de la mujer en la reconfiguración y la ampliación y enriquecimiento de las líricas en el rock? Voy a tratar de ser muy breve, pero solo quiero decir que esto que Bárbara mencionaba me parece bien importante en función de cómo este proceso de conciencia, que además se refleja justo en muchas de las canciones de las chavas ahora en el rock, y yo también diría incluso hasta en el reggaetón, ¿no? En el reggaetón que ha sido considerado tan machista en primera instancia, cuando es cantado por mujeres y es narrado por mujeres, le da un giro a la significación del propio estilo musical, ¿no? Y sobre todo cuando hay este proceso de concientización de sujeta política que además implica también reconocernos y reconocer nuestras experiencias. Esto que Bárbara decía me parece bien fuerte, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar cosas relacionadas con la música y empiezas a ver las prácticas que tú pensabas que eran normales y los cuidados extremos que también pensabas que eran normales en esos espacios que parecieran que los podíamos habitar de forma segura, entre comillas, pero no. Hay un proceso doloroso en relación al reconocer que tu compa, tu amigo, tu compañero de banda también tenía prácticas violentas con las otras, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido un proceso de transformación y de conciencia de las chicas que se refleja en las canciones y que ha permitido también y que está dando entrada, por lo menos en América Latina, porque no podría decir lo mismo de otros países más anglos, por ejemplo, en los 90s, el antecedente de las Riot Gear con Kathleen Hanna, como lo mencionaba Bárbara, pues ya nos deja un antecedente que las chavas ya estaban pensando algo, ¿no? En función de la práctica de las mujeres, pero también hay una idea de transformar generacionalmente la posibilidad de ser música, que eso es algo muy bonito en ese proceso de construcción política de las chicas en la música, que es invitar. Yo ahora estuve trabajando con raperas y una de ellas, que se llama Femina Fatal, que es de Tijuana, bueno, de Ensenada y Tijuana, que es parte de una colectiva que se llama Batallones Femeninos acá en México, que son de Ciudad Juárez. La Femina me decía algo muy lindo y con esto voy a cerrar. Me decía, yo empecé, no me gusta que me pregunten cuáles han sido mis influencias musicales porque son puros vatos, ¿no? Son puros hombres, porque mi generación no tenía referentes, o al menos no estaba ahí la chava cantando, haciendo rimas, que me estuviera dando un mensaje, y yo quiero ser una de esas chavas que para las otras chicas, ¿no? Más chicas que yo, las niñas,
tengan referentes de mujeres en la música que están cambiando y que están teniendo letras y líricas para transformar sus vidas y que puedan hacer este proceso de identificación. Entonces me parece que estamos en un momento fundamental en la música y las mujeres y qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que está pasando, es lo único que puedo decir y me emociona mucho escuchar a Bárbara y escuchar que hay reflexiones ahí en común y que a pesar de estar en dos contextos distintos, me imagino y conozco también a gente que está haciendo este trabajo en Colombia con mujeres punks y demás. Creo que hay algo que está pasando en América Latina. Creo que los cambios vienen del sur, aunque México está en Centroamérica, hay algo de sur acá, ¿no? Que nos pega muy fuerte y bueno, con eso terminaría, ¿no? Que es tiempo de chicas, ahora sí. Pues Merari, Bárbara, se nos agota el tiempo y quedan mucho tema y mucha tela por cortar para analizar esta problemática en nuestra región. Pero bueno, estaremos tratando de hacer otro programa en algún otro momento y solo me resta agradecerles, Merari, muchas gracias por tu deferencia, por acompañarnos esta noche en Concierto para Disentir. No, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto compartir el diálogo también con Bárbara. Bárbara, igualmente, sé que tuviste toda una generosidad para aceptar esta invitación de manera inmediata también, igual que Merari, y te agradezco todas esas reflexiones. Gracias a ustedes, gracias por este espacio, gracias a Merarit, fue increíble. La verdad que siempre es una emoción intercambiar con otros colegas de América Latina. Yo también creo que acá en América Latina está la posta, como decimos en Argentina, y sí, digamos, de acá viene la transformación, de eso no hay dudas, así que hay que sostenerlo y bueno, y hasta la victoria siempre, qué sé yo, qué tal, y eso. Bueno, y por supuesto yo me comprometo a enviarles sus respectivos contactos para que queden ahí comunicadas, Bárbara y Merari. Muchas gracias. Bien. También agradecemos a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la investigación, Paola García y Catalina Boza en el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa en la producción y conducción, Sandra Castro, dirección y conducción, Jorge David Sánchez. Recuerden seguirnos por nuestras redes, en Facebook nos encuentran como @concierto para disentir la UD, @ciudadanosx, en Instagram @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube Concierto para Disentir. Desde mañana estará este programa allí en nuestro canal para que ustedes lo puedan repetir, y nuestro email conciertoparadisentirlaud@gmail.com. Muchas gracias a toda nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, hora colombiana, con otro tema, con otros invitados, para pensarnos y reflexionarnos como latinoamericanos y caribeños. Que sigan con la programación de la UD 90.4 FM de Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Gracias. Estamos cantando canciones que no tienen problemas ideológicos. Grosísimo, gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.
Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias por ser parte de la verdadera alternativa de la radio. Sí, señor. Laud 90.4 FM Estéreo.